de la palabra, si me acompañan en una oración. Padre bendito, con temor y con temblor estoy delante de ti, Señor. Yo te pido, bendito Señor, que seas tú, Señor, que esté en este momento, Señor, dándome esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Pero sobre todo, Señor, tú eres el único digno, Señor, de recibir la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Porque por ti, Señor, has dado esta palabra, Señor, a mi corazón. Y te pido, Padre, que si tú no estás conmigo, yo no soy nada, Señor. Por eso te pido, bendito Señor, que seas tú en mí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues, hermanos, seguimos con la serie de Primera de Juan. Bueno, ¿sí? Primera de Juan. Y vamos al capítulo 3, del versículo 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Cuando lo tengan me dicen amén. Primera de Juan 3, 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuando leemos la palabra de Dios, siempre nos va a decir cómo es nuestra condición. El hecho de cualquier exhortación a la conducta, a la vida buena, al comportamiento, siempre se hace en términos de nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que somos de un linaje escogido, somos de un gran sacerdocio, somos de una nación santa. Esa es la posición que Dios nos da. O hacemos lo bueno estando con Dios, o lo malo separados de Dios. Y el ejemplo bíblico que tenemos es la historia de Caín y Abel. ¿Qué es lo que nos hace lentos para creer en el amor de Dios? A veces es el orgullo, que exige demostrar que se es digno del amor de Dios antes de recibirlo. Si Dios es amor, Él me ama. Esto fue parte de mi vida. Parte de mi vida yo decía, si yo soy bueno, no le hago mal a nadie, no robo ni mato, pues ¿para qué necesito a Dios? Dios me ama. Pero ese es el orgullo. Esa es la base de nuestro orgullo. A veces es la incredulidad, que no se puede confiar en el amor de Dios cuando ve el daño y el dolor de la vida. A veces hay situaciones difíciles que dices, no, realmente lo que tú estás pasando para nada quiero ser cristiano. Nos pasó en el caso de mi hija, cuando mi hija falleció, cuando mi hija partió con el Señor. Fuimos criticados, pero en Cristo nos fortaleció. A veces simplemente se necesita tiempo para que una persona llegue a la comprensión más completa de la grandeza del amor de Dios. Pero no a base de bibliazos, mis hermanos, sino de testimonio, de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida. Es la forma de compartir de Cristo. La palabra nunca nos pide que hagamos algo sin antes recordarnos quiénes somos. La exhortación siempre viene a través de reconocer lo que somos como resultado de la obra de Cristo en la cruz. Con tristeza podemos decir que a la palabra no le interesa la conducta de las personas que no buscan a Dios. No tienen nada que decirles, salvo que están destinados al infierno y a la perdición. Esa es la única afirmación. Ya que la predicación del Evangelio confronta, separa, juzga, convence, reprende, exhorta, edifica y da consolación. Por eso es que debemos de mirar que somos llamados hijos de Dios. Les pide que solo deben de arrepentirse de sus pecados con un corazón sincero. Y la Biblia no le interesa su comportamiento hasta que no reciban y crean en el Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios.
La única manera se da cuando son confrontados con su pecado y enfrentan la realidad de una condenación eterna. En la Biblia no ofrece consuelo o aliento alguno cuando está separado de Dios. Solo es para los hijos de Dios. Mirad qué bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En los momentos más difíciles siempre se produce una especie de regreso a Dios. Las personas oran y piensan en el Evangelio. Pero en primer lugar, el único mensaje del Evangelio para ellos sigue siendo un mensaje de condenación. Se les advierte que deben de huir de la ira venidera. Y esto solo se puede a través de creer y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Es la única forma en la que nosotros podemos huir de la ira venidera. ¿De qué nos ha salvado Dios? De su ira. Si eso es lo que nos ha salvado Dios. Que quede claro, no me estoy contradiciendo. Hay que dar el plan de salvación en amor, confrontando a las personas con su pecado. No seamos como Pedro, que sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. Y esto hacemos cuando atacamos cuando atacamos a las personas, cuando nos creemos el Espíritu Santo. Los llenamos de teología, los agarramos, como se dice, a bibliazos. Hermanos, este es el error más grande. Esto no es el evangelismo. Solo logramos cerrarle los oídos y los convertimos en legalistas. Hay que dar el Evangelio con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en tu vida, y entonces podrás hablar de Cristo. Porque muchas veces nosotros queremos inmediatamente agarrar y tomar a las personas y los llenamos de teología y queremos que acepten a Cristo en su corazón. Alcen la mano, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Sí? A nosotros, cuando nos compartieron de Cristo, oraron 5 años en la puerta de mi casa, oraron por mi familia. Y la persona que nos compartió, ¿sí?, ella estuvo 22 años en la India como misionera. Y nunca nos dio un bibliazo. Siempre nos habló de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo en la vida de ella, conociendo lo que ella era, que era alcohólica igual que nosotros. Y ella, a través de su testimonio, a través de eso, nos empezó a traer a Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el Evangelio no es un jarabe, ni una pastilla para quitar la ansiedad, la angustia, las preocupaciones, para separar a los pequeños problemas. Tampoco está para hacernos sentir felices temporalmente. No. Esa consolación y este consuelo absoluto, eterno, están sólidamente fundamentados en nuestra comprensión de lo que somos y de quiénes somos en Cristo. Es la única forma que somos en Cristo. En 1 Corintios 1:18, y repito, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es el poder de Dios. La clave para comprender todo esto, todo el Nuevo Testamento, es ver lo que Cristo hizo en nosotros y lo que somos en Él como resultado de su obra en la cruz. Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz. Amén. Esto es increíble, mis hermanos. De veras, es que tenemos que ir a la cruz. Tenemos que estar presentes en la cruz de lo que Dios hizo en tu vida y en mi vida. Por eso compartir de Cristo no es compartir con teología, es compartir lo que Cristo hace en tu vida. Y el propósito de Juan es ofrecer y ofrecernos consolación a los cristianos. Y nos muestra que si deseamos cosechar los beneficios plenos del Evangelio de Cristo, es de suma importancia vivir la vida cristiana.
Y esto es nuestro llamamiento a la justicia, a guardar los mandamientos de Dios y amar a los hermanos. ¿Y amar a quién? A los hermanos. Aborrecer lo del mundo y lo que es aborrecer el pecado, aborrecer nuestra vieja manera de vivir. Como dicen, no seamos como los perros que volvemos a nuestro vómito. Cuando Dios te rescató y reconoces lo que Dios ha hecho en tu vida, o al menos en mi caso, lo que Dios hizo en mi vida, yo sigo adelante. Lo de atrás quedó atrás. Pero yo voy adelante. Yo voy a la presencia de Dios. Quiero estar en la presencia de Dios. Y mi esperanza es ver a mi hija alabando al Señor que está en el cielo. Aborrecer lo malo es, y esto lo vimos la semana pasada, el pastor nos lo explicó detalladamente, en 1 Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque debemos de saber y entender que Dios nos trasladó de una condición de pecado a una posición como hijos de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y Dios nos confrontó con nuestro pecado. A mí Dios me confrontó con lo que yo era. Era una persona soberbia, egoísta, rencorosa, prepotente. Pues Dios me confrontó con mi pecado. Y la bendición más grande que seamos llamados hijos de Dios es la grandeza de ese amor. Se muestra en que por el Padre somos llamados hijos de Dios. Por el Padre somos llamados hijos de Dios. Vamos a Juan 1, 3 del 1 al 12. Esta fue una pequeña introducción. Dice en Juan 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién nos dio? El Padre, lo que les decía. Porque seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mira, en la concordancia Strong, mirar dice conocer, reconocer, saber, percibir, ver, comprender, informarnos. Y es lo que estamos haciendo, ¿sí? Es reconocer quién es Jesús en tu vida. Es saber qué es lo que ha hecho Dios en tu vida. Es percibir con tus hechos, con tu vida, lo que Dios ha hecho. Y es ver cómo eras antes, cómo eres ahora. El mundo incrédulo vive separado de Dios y nunca conocerá el significado de nuestra relación espiritual con Dios. Por eso dice que no lo conoció el mundo, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Vale decir que Dios solo ha comenzado su obra maravillosa en nosotros, y su obra a su debido tiempo se llevará a cabo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando estemos en su presencia. Cuando más miramos esta verdad, buscamos limpiarnos cada día más de pecado. Cuando tú sigues viendo la cruz de Cristo y sigues viendo el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que estás haciendo? Más miramos esa verdad y buscamos limpiamente cada día más limpiarnos de pecado, porque reconocemos y vemos lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Cómo sabemos esto de ser hijos de Dios? ¿Cómo se obtiene y es posible este conocimiento?
¿Qué indicaciones tengo de ser hijo de Dios? Solo es y por medio y el hecho de nacer de nuevo. Cuando creemos y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y somos conscientes de una nueva vida, de una nueva naturaleza en nuestro interior, cuando somos ¿qué? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. En 2 Corintios 5:17 nos lo confirma. Repito, 2 Corintios 5:17 y nos lo confirma. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? ¿Qué pasó? Las cosas que y aquí todas son hechas nuevas. Eres una nueva creación. La respuesta está en mirar, conocer, reconocer cuánto amor nos ha dado el Padre. La condición, ¿cuál es la condición? La vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejantes a Cristo. ¿Cuál es la condición? Ser más semejantes a Cristo cada día. Por eso no debemos de dejar de ver la cruz, para ser más semejantes a Cristo. Y ese proceso no será completo hasta que lo veamos cara a cara. ¿Sí? Pero saber qué es nuestra meta final debe de motivarnos a purificarnos. ¿Cuál es nuestra meta final? Ver cara a cara a Dios. Porque debemos de seguir la paz con todos y la santidad. Sin la santidad, no podemos ver a Dios. ¿Cómo quieres ver cara a cara a Dios si no hay santidad en tu vida? ¿Cómo quieres ver a Dios si no lo has reconocido como tu Señor y Salvador de tu vida? Es la única forma de alcanzar la meta que Dios nos ha fijado. Es poder llegar a esa esperanza, ¿sí? Cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Cuando estemos caminando en santidad, la única forma. Dice que purificar significa, ¿qué significa purificar? Es guardarnos de lo moral, renovar nuestra mente. Dice que no nos conformemos a este tiempo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para reconocer la voluntad de Dios. Dios también nos purifica. Pero hay algo que debemos hacer para permanecer moralmente idóneos para Dios. En Santiago 4:8, y repito, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dejen de hacer lo malo, dejemos de hacer lo malo. No se puede amar a Dios y seguir pecando. Es tomar una decisión. Es estar con Dios o con el mundo. No tengamos estrabismo espiritual, mis hermanos. Un ojo al mundo y un ojo a Dios. Ese es el estrabismo espiritual. En primera de Pedro 1:22, sí, repito, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo podemos purificar nuestras almas? Por obediencia a la verdad. ¿Qué es obediencia a la verdad? Obediencia a la palabra de Dios. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Ahora podemos decir y estar convencidos. Y esto es lo que nos convence en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, repito. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué hizo Dios? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabemos que somos hijos de Dios cuando somos profundamente conscientes del pecado de nuestro interior. ¿Sí? Cuando rechazamos y odiamos el pecado. Somos hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. No seremos dioses, seremos semejantes a Dios. Seremos semejantes a Jesús. Aquí Juan habla del cumplimiento de ese propósito. Nuestra esperanza no está en Él, nuestra esperanza está en Él, en Jesús. Nunca debemos poner nuestra esperanza en otras cosas, no en una relación, no en el éxito, no en nuestras finanzas, no en tu salud, no en tus posesiones o simplemente nosotros mismos. Nuestra única esperanza real está en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra esperanza? En el Señor Jesucristo. Vamos a Juan 3:4 y vamos a ver el pecado del hombre. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el 5 nos da la respuesta. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién? Jesucristo. Habiendo mencionado que somos nacidos de Él, Juan habla con asombro de esa forma de amor que nos hace hijos de Dios. Y Santiago nos proviene de caer en pecado y nos da el antídoto para no caer en pecado. Repito, Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá. El versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. ¿Sí? Esto es mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Quiere que lo miremos, es decir, que lo contemplemos, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, y lo que buscamos con atención a través de su palabra. Busquemos a Dios en la palabra de Dios, pero búscate tú también en la palabra de Dios, porque también debemos de buscarnos nosotros, porque Dios en la palabra habla de nosotros. Este gran beneficio para el cristiano es echar una mirada intensa al amor que nos ha dado el Padre, para reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz. Sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados. Juan aquí definió la misión de Jesucristo. ¿Sí? Y sabéis que Él se apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Isaías 53 habla de la medida del amor de Dios por nosotros. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, o sea Dios, el Padre, cargó en Él el pecado, en el Hijo, en Jesucristo, de todos. Y por tu y por mi rebelión fue herido. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, el tuyo y el mío, y orando por las transgresiones, las tuyas y las mías. ¿Sí? Por todo lo anterior debemos de entender entonces que debemos mirar cuál es el amor dado por el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjate, 3 partes importantes. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Primero, para que seamos llamados hijos de Dios. Y amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. En Romanos 8:16 dice: porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Porque caminamos ¿en quién? En Cristo. Y el Espíritu mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, desde que somos hijos de Dios. Jesucristo pagó el precio por nosotros. Por lo tanto, primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. Primera de Juan 3:7.
Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. De alguna manera, la pregunta no es, ¿pecas o no? Cada uno de nosotros pecamos. En 1 de Juan 1:8, que también lo vimos la semana pasada con el pastor, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Yo no puedo hacer a Dios mentiroso. La pregunta es, ¿cómo reaccionas cuando pecas? ¿Cómo reaccionas cuando pecas? ¿Te rindes al patrón del pecado? ¿Y dejas que domine tu estilo de vida? ¿O confiesas humildemente tu pecado y luchas contra él con el poder que Jesús puede dar? ¿Cuál es el poder de Dios que nos da? Si nosotros confesamos nuestros pecados, el poder, el amor de Dios está. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. La enseñanza de Pablo en Romanos 6 es un gran ejemplo de ese principio. Nos muestra que cuando una persona viene a Jesús, cuando nuestros pecados son perdonados y la gracia de Dios se extiende y cambia radicalmente nuestras vidas. Dios cambia nuestras vidas totalmente. Él no viene a hacer remiendos, Él hace nueva vida. Romanos 6:6, repito, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si miramos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Sí? Lo más importante que puede haber para una persona es asegurarnos de ser justos ante Dios. Esto simplemente significa que debemos de mantener una posición correcta delante de Dios. Juan no está diciendo que seamos hechos justos ante Dios por nuestros propios actos justos. La Biblia enseña claramente que somos hechos justos por la fe de Jesucristo. Pero la justicia en Jesús será evidente en nuestras vidas. 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién apareció? El Hijo de Dios. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es ¿qué? Nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Las personas que están asentadas en el pecado habitualmente, o se conforman al pecado o lo toman como una situación normal en su vida, no son hijos de Dios, son del diablo. Y lo digo con todo lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús vino para destruir las obras del diablo. A eso vino Jesús, a librarnos de nuestra esclavitud del diablo. Podemos imaginarnos el corazón de Dios afligido por la destrucción que el diablo ha causado sobre esta tierra, sobre cada uno de nosotros. Y afligido porque el hombre ha permitido que el diablo lo haga todo. Vemos lo que está pasando en el mundo. Dice que la maldad se multiplicará, pero muchos han soplado porque el amor se ha enfriado. Porque la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. La maldad ha enfriado el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros. El caminar en Jesús ayudamos a ver o deshacer las obras del diablo. Y vemos el odio, el mayor pecado del hombre. Existen dos elementos importantes: una conducta recta y amor por los hermanos. Y eso lo hago como hincapié: amor por los hermanos. Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no hace justicia y que no ama a sus hermanos no es de Dios. Todo aquel que no ama a sus hermanos no es de Dios. Algunos podrían pensar que Juan es demasiado duro al decir que algunos de los hijos son hijos del diablo. Suponiendo quizás que no amaba a la gente como Jesús no amaba. Pero Jesús también llamó a la gente hijos del diablo. En Juan 8, 41 al 44, nomás vamos a leer el versículo 44. Repito, Juan 8, del 41 al 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, esto lo dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús lo dijo también. Y miren, esto es bien importante, mis hermanos. Este pasaje, el punto de Jesús fue importante, estableciendo el principio de que nuestro parentesco espiritual determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Lo repito. El punto de Jesús fue importante, estableciendo el principio de que nuestro parentesco espiritual determina nuestra naturaleza y nuestro destino, como éramos en el mundo. Si nacemos de nuevo, tenemos a Dios como nuestro Padre. Se mostrará en nosotros nuestra naturaleza y destino, como somos ahora en Cristo. O sea, lo que dijo era reconocer nuestra naturaleza. Pero la necesidad de amarnos unos a otros. Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 3:12. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Al recordar este mensaje de amarnos unos a otros, reconocemos y reconocemos lo que nos dijo Dios, lo que nos hace la palabra de Dios en Juan 13:34, pero también lo confirma Juan en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Que nos amemos unos a otros. El mensaje cristiano básico no ha cambiado. Quizás algunos hayan pensado que debido a que los cristianos hablan de una relación personal con Jesucristo, solo somos nosotros y Jesucristo lo más importante. Y no. Y esto, cuando nosotros amamos a los hermanos, pero ese amor es un amor fingido, porque primero quiero hacer la voluntad de Dios y después amar a mis hermanos. Tengo que hacer la voluntad de Dios y amar a mis hermanos. ¿Sí me explico? A veces lo hacemos al revés y nos olvidamos de Dios. Pero como tratamos a los demás y como nos amamos los unos a los otros, realmente es importante, porque esto es lo que le importa a Dios. Eso es lo que le importa a Dios, que nos amemos unos a otros. Cuando hay dos hijos de Dios que están bien con Dios, habrá amor. Por eso al principio muchas veces decimos, saluda al hermano, saludémonos. Yo soy muy malo para reconocer los nombres y me da un coraje, hermanos. Pongámonos una etiqueta y decirte cómo te llamas, no decirte hermano. Porque al decirte hermano es no reconocer tu nombre.
Caín es un ejemplo de la falta de amor. Podemos suponer que Caín tuvo una educación consagrada, que debería de hacerlo equipado para amar, pero decidió no hacerlo. Caín era el mayor. La desobediencia de Caín vino de una falta de fe, que resultó en primera desobediencia, luego en odio. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, donde Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Y muerto aún hablaba por ella. Miren, esto, mis hermanos, es algo que debemos de tener mucho en mente. Nunca debemos de dejar a los hermanos que partimos con el Señor. Desafortunadamente, en mi familia, teníamos mi cuñado. Era un hombre, de veras, te lo puedo decir, hermoso. Un hombre bondadoso, un hombre misericordioso, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. Y la herencia que le dejó a sus hijos sigue hablando porque ellos son iguales. Pero hay algo bien importante, mis hermanos. ¿Por qué lo recuerdo? Porque siempre que nos acordamos de él, siempre oramos y decimos, ponen todos mis hermanos aniversario de él, por tal, y ponen todas las fechas. Yo lo único que les digo, si imitemos su forma de ser. Pero hay algo impactante. Cuando mi hija partió con el Señor, ella tenía un corazón bien sincero, un corazón dador. Ella no escatimaba un quinto de su salario. Yo le decía a mi hija, ¿por qué apartas ese dinero que lo estás ahorrando? Ayudaba a su mamá para la casa, pero ella siempre quitaba aproximadamente 1,000 pesos de su salario quincenal. Le digo, ¿por qué lo guardas? Dice, es que hay tanta necesidad con mis compañeros de trabajo que les compro lo que venden. Me llevaba con galletas, con radios, nos llenaba de todo, pero ella ayudaba. Y eso es lo que dice aquí. Y su muerte aún habla por ella. Recordemos lo que Dios hace en la vida de las personas que se han ido. Imitemos su fe. Caín se mostró evasivo acerca de su pecado y odió y trató de ocultar, pero Dios lo descubrió. No podemos ocultarnos de Dios. La pregunta final, ¿quién eres? Y cabe esa pregunta, mis hermanos. ¿Quién eres? ¿Como Caín? ¿Orgulloso? ¿Soberbio? ¿Indiferente? ¿Con falta de amor? ¿Con resentimiento? ¿Falta de fe que resulta en desobediencia? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿O como Abel? Dice que por Abel ofreció mejor sacrificio. El sacrificio de Abel es prueba de un carácter obediente a Dios. ¿Cómo es tu ofrenda a Dios? Y tu ofrenda a Dios, no estoy hablando de dinero. Ofrenda a Dios es ofrecerte a Dios. ¿Cómo te ofrendas a Dios? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Qué le das a Dios? ¿Necesitas sentar nada más? Déjame decirte que eso no es ofrenda a Dios. La ofrenda a Dios es servirle a Dios. Dar tu vida a Dios. Porque Él dio la vida. Busquemos servirle en lo que sea. El limpieza en este lugar no es para nosotros, es para Dios. La alabanza no es para ti, si cantan bien o cantan mal, no te preocupes, cantan para Dios. Si se baila bien o se baila mal, no te interesa, se le baila a Dios. Esa es la ofrenda para Dios.
Eso es lo que hizo Abel, ¿sí? Es prueba de un carácter de obediencia a Dios. Y la conclusión que quiero llegar. Y esto es un comentario tomado del libro devocional de 50 días de amor. Y el escritor más Lucado nos permite caminar hasta la cruz. Y dice así: en realidad Jesús nos manda amar. No es una sugerencia agradable, es la pasión de su corazón por nosotros. Pero ¿cómo podemos amar como Jesús ama? Por nosotros mismos es imposible, pero sí podemos aprender siguiendo su ejemplo. Si queremos aprender a amar, y debemos tocar, ver, imitar y probar la manera en la que Él ama. Él dio su vida por ti, por mí, por nosotros. ¿Quieres aprender a amar a otros? Solo piensa en cómo nos ama Jesús a nosotros. Nuestro amor por otros debe fluir de esa verdad, de cómo sabemos, de que sabemos que somos amados por Él. ¿Eres amado por Dios? ¿Te sientes amado por Dios? Pues amor, hermano. La mayor lección de tu vida la encontramos en su muerte. Solo por un momento venga la cruz donde Jesús dio su vida por sus amigos. El escritor más Lucado nos permite caminar a la cruz. Quédate un rato en el Calvario. Recuerda esto, mi hermano. Pasa un dedo por la madera y deja que uno de los clavos puede tu piel. Prueba un poco de ese vino barato y deja que una de las espinas en tu frente sienta el dolor. Toca la tierra pintada con la sangre de Jesús. Permite que las herramientas de tortura te cuenten la historia. Deja que te digan lo que hizo Dios para ganar tu corazón. ¿Cuánto amor nos ha dado el Padre? Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Al lugar de nuestro encuentro, querido Jesús. Porque es allí donde aprendo a amar, donde empezó nuestra amistad. Solo aquí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. ¿Cómo nos ha amado Jesús? ¿Qué necesitan que la ames entrañablemente? Ama a tu hermano. Amémonos. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros. Hermanos míos, no os extrañe si el mundo nos aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Oremos. Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, Señor, que me permitiste, Señor, que podamos aprender de ti cada día, Señor. ¿Cómo podemos amar como tú nos amaste, Señor? Que podemos aprender a amarnos los unos a los otros, bendito Padre misericordioso. Que nos permita llegar a la cruz, bendito Padre, y podamos entender que ahí tú, Señor, diste la vida por nosotros. Que ahí fue el lugar de nuestro encuentro, donde empezó nuestra amistad, Señor. Porque solo encontramos restauración. Solo en ti renovamos, Señor, nuestro ser. Bendito Padre misericordioso, te doy gracias, porque sabemos, Padre, que nos amaste de tal forma que diste la vida por nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.